Não tema. Sou a Virgem Perfeita Santa Maria de Guadalupe. A Virgem vem trazer uma grande dádiva, Jesus Cristo. A Virgem de Guadalupe, para mim, é meu refúgio. Não há nenhuma mulher no mundo inteiro que tenha mais imagens do que a Santíssima Virgem Maria. Não estou eu aqui, eu que sou sua mãe? Você não está no abrigo do meu manto, em meio aos meus braços? A você que acompanha a Canção Nova, muito bem-vindo e obrigado pela sua companhia. A gente chega aqui sempre assim, felizes, extasiados, porque o Além da Notícia traz sempre temas preciosíssimos. Gente, hoje vamos falar sobre um empreendedorismo ousado, corajoso e determinado. O cinema católico e seu avanço nos últimos anos. E com destaque para Goya Produções. A Goya Produções é uma das principais produtoras de filmes católicos e de programas históricos, artísticos, científicos e religiosos para cinema e televisão. Você vai gostar muito. Muitos dos últimos filmes católicos que a gente tem assistido aqui no Brasil, nos cinemas, nas telas, têm sido produzidos pela Goya Produções. Eu tenho o imenso prazer de dizer que nascida na Espanha, é hoje referência mundial na produção e distribuição de conteúdo audiovisual cristão com valores. São mais de 300 projetos vistos por milhões de pessoas nos 5 continentes. E sabe quem está aqui hoje com a gente? O fundador da Goya Produções, que eu já quero cumprimentar nesta noite. Eu estou muito feliz, prazeroso de recebê-lo aqui em nosso programa na TV Canção Nova, nesta sua vinda ao Brasil. Bem-vindo, Andrés Garrigó, tudo bem? Muchas gracias por vuestra acogida y, desde luego, una gran admiración por vosotros. Como o senhor se sente aqui no Brasil nestes dias? Pues la existencia muy feliz, es mi primer viaje en mi vida a Brasil y he venido trayendo a la Virgen de Guadalupe, pues es un honor, una felicidad grande haber hecho esto acompañado de nuestra Madre. Olha, o senhor já antecipou aqui o motivo da sua vinda ao Brasil, mas antes eu preciso dizer, gente, ele é diretor, roteirista, produtor espanhol. No ano 2000 fundou em Madrid a Goya Produções, uma produtora independente de cinema e televisão. Andrés está no Brasil participando da pré-estreia do filme Guadalupe, Mãe da Humanidade, lançado nos cinemas dia 2 de maio. Que dia é 2 de maio? Exatamente hoje, nos cinemas em todo o Brasil, está sendo lançado Guadalupe, Mãe da Humanidade, que eu assisti na pré-estreia e muito me emocionei. Chorei a beça, refleti bastante. E se eu não fosse uma pessoa convertida, embora estejamos sempre em conversão, eu acho que eu teria me convertido ao assistir o seu filme Guadalupe. É encantador. Sí, efectivamente, la Virgen nos ha ayudado a encontrar personas extraordinarias, casos inauditos, cosas que no sabíamos, hemos aprendido mucho, hemos llorado también, pero a veces de pena por dificultades que hemos ido superando. Todo está mezclado, las rosas y las espinas, pero al final la gloria. Gente, este filme, já vou dizer, estreia hoje nos cinemas de todo o Brasil. Este filme precisa ser visto por católicos, não católicos, convertidos e não convertidos também. Até nossos irmãos de outras religiões, certamente, ao assisti-lo, ficarão extremamente mexidos. Bom, quem é Andrés Garrigó, que me dá o prazer de hoje receber aqui? Bueno, yo soy un chico joven de espíritu, ¿verdad? Que nací hace muchos años en España y que nunca de pequeño pensé hacer cine, ni televisión, ni nada de eso. Yo soy hijo de periodista y periodista también y bueno, estuve muchos años trabajando como corresponsal en Bruselas para la Comunidad Europea, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la OTAN, para La Vanguardia, para la ABC, otros periódicos españoles, y eso 30 años. Bueno, también ahí empecé a trabajar para los movimientos incipientes pro-life, los precursores, los pioneros de Provida, y fui cambiando, evolucionando a decir, aquí esto hay que hacer algo porque el marxismo y todas las
todas las ideologías falsas que promueve hoy día el nuevo orden mundial. Todo esto estaba ya incipiente y hemos ido viendo cómo aumentaba, y la necesidad de oponer la verdadera fe, la verdadera alegría, la verdadera amor, ¿no? Estos valores que se desprecian. Y entonces, pues en un momento dado, y empecé por una serie de cosas providenciales, pero porque pasé de no querer a querer hacer una cosa como esta, como la que hacéis vosotros, ¿no? Bien, entonces empecé solo en Madrid en el año 2000, con El Siglo empezamos, y éramos 2 personas, y bueno, haciendo cositas, aprendiendo, y luego pues ya éramos 3, y en el momento que yo llego a este mundo de la televisión, no había nadie en España, y empecé pues con suerte, porque Dios nos ayudó a hacer un programa, el primero que importante, pues que era sobre nada menos que el sudario de Oviedo, que es el sudario que según San Juan cubrió la cabeza de Cristo en la pasión y luego en la sepultura, ¿no? Bueno, entonces pues eso lo emitió una televisión nacional, comercial, la primera, la Antena 3, y claro, esto nos dio ánimo, porque si no hubiéramos tenido una inyección de optimismo para empezar, ¿verdad? Pues Dios ya previó que tuviéramos ese estímulo. Por que da escolha, da opção por el cine, pelo cinema? Por el cine, bueno, en realidad empezamos por la televisión, porque había que ir por pasos gradualmente, primero la televisión y luego pues ya fuimos sacando pecho, en fin, aprendiendo un poco y con gente profesional, y entonces nos dijeron que, claro, que las cosas que pasan por el cine es lo que tiene verdaderamente consistencia, que tiene fama y que tiene más influencia. Entonces, si queremos influir en el mundo. Este trabalho iniciado, portanto, no ano 2000, hoje já ganhou grandes dimensões, obras classificadas entre arte sacra, biografias, enigmas do cristianismo, especiais, família, fé e moral, história da igreja infantil, institucional, santos, Semana Santa, que o senhor nos conta esse episódio, e a Virgem Maria. Nós vamos conhecer agora um pouco desse trabalho de vocês na reportagem que a nossa equipe preparou. 1895. Foi nesse ano que a história do cinema começou, quando os irmãos Louis e Auguste Lumière projetaram pela primeira vez um filme. Tudo aconteceu em um café em Paris e o público saiu de lá maravilhado com a grande novidade. Desde então, as experiências cinematográficas tornaram-se mais inovadoras, interessantes e criativas. A chamada sétima arte, por unir todas as outras em uma só, passou a produzir filmes de ação, suspense, comédia, drama e várias opções para o homem mergulhar em uma impressionante aventura. Mas quando a produção é religiosa, a mensagem transmitida deixa marcas e transforma corações, algo muito maior que uma simples ficção ou aventura. O objetivo passa a ser aproximar o homem a Deus. E é este o trabalho da Goya Produções, que há 24 anos produz e distribui conteúdos audiovisuais cristãos. Sediada na Espanha, é hoje uma referência mundial. São mais de 300 obras assistidas por milhões de pessoas nos 5 continentes. Fátima, o Último Mistério, foi lançado em 2017 e narra a história de um dos títulos mais venerados em todo o mundo, Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em 1917 para 3 pastorinhos em Portugal. O filme revela a profundidade da aparição e sua relação com grandes acontecimentos globais. Outro exemplo é o filme Coração Ardente, lançado em 2020, mostrando a trajetória de uma escritora famosa que investiga as aparições do Sagrado Coração de Jesus. Ela descobre as revelações recebidas por Santa Margarida Maria Alacoque e conhece santos, assassinos, exorcistas,
papas, presidentes conspiradores, além de milagres e crimes, e termina encontrando um caminho para as feridas de seu próprio coração. Em 2023, foi a vez do público se encantar com a história de São José no filme Coração de Pai. Não é somente uma produção, mas uma viagem através de depoimentos extraordinários, revelando a vida encantadora do patrono da Igreja e da família. O lançamento atual que já está encantando o público católico é Guadalupe, Mãe da Humanidade. Mostra a sequência de aparições da Virgem Maria ao índio mexicano Juan Diego há 500 anos. Emocionantes reconstituições históricas levam o telespectador a apreciar as aparições da padroeira de toda a América de uma forma quase imersiva. Diversos testemunhos do mundo inteiro demonstram a ternura e o poder de Maria. Depois que a gente viu tudo isso, fico imaginando, Goya já nasceu com esta missão, a missão de trazer o Evangelho pela tela do cinema. Esta é a missão de Goya? Sí, la misión de Goya es hacer el Evangelio o no hacemos nada, porque otros, todo lo demás lo hacen mejor. Para si quieres hacer cosas para tener que ganar dinero, pues los hay que hacen eso y todo, pero hacer algo que toque los corazones y las inteligencias a la vez, pues no es suficiente, el corazón no es suficiente, la inteligencia es la suma de las dos cosas. Y entonces, por lo tanto, hay que combinar muchos elementos, los testimonios, la historia, la teología, la belleza, los ambientes, bueno, muchas cosas que exigen primero tener una espiritualidad mínima. Al principio, cuando empecé a contratar gente, como no me conocía nadie, pues tuve que tomar a los primeros que encontré, pero no eran creyentes, y aquello no funcionó. Entonces tuve que cambiarlos por otros que creían, porque o crees en Dios y crees y tienes esa misión, compartes la misma idea de misión, o va a salir mal, va a salir. Entonces, bien, la idea es tener muy firme la convicción, la persuasión, la doctrina. Hay que conocer bien la doctrina de la Iglesia, la historia de la Iglesia, los padres, todo eso, y tener recursos, imaginación, un poco de criatividade e conhecimento geral de história da Igreja, do cristianismo e da fé. Sim, sim, é? exato. Em síntese, Goya nasceu para evangelizar pelo cinema, é isto? Sim. Ok, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, e eu imagino que fazer cinema católico custa muito. Sim, Como é que se faz? Vamos deixar para o próximo bloco? Sim. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Estou tendo o imenso prazer de conversar hoje aqui com Andrés Garrigó, que é o fundador da Goya Produções, uma das maiores produtoras de cinema católico do mundo. Voltamos já já. Bom dia, meu filho. Me disseram que tem um assunto urgente. Eu me chamo Juan Diego. Eu estava indo ao Tlatelolco para receber a catequese. Você acredita que alguém apareceu para esse homem? Estreando nesta quinta-feira, dia 2 de maio, nos cinemas do Brasil, um filmaço. Eu assisti na pré-estreia e me mexeu muito, tocou muito comigo. Chorei a beça também, meu filho estava do meu lado, ele me olhava chorando. Ele, por vezes, também chorava. Muita emoção e reflexão provoca o filme Guadalupe, Mãe da Humanidade. E estou tendo o prazer de conversar aqui com o diretor e produtor, gente, Andrés Garrigó, que é fundador da Goya Produções, esta produtora espanhola que hoje está produzindo. As produções de Goya estão indo para o mundo todo? Para o mundo todo desearíamos que llegáramos a todo, porque hay un continente que es África y otro que es Asia, que son difíciles para alcanzar, aunque hemos puesto el pie un poco pero eso es, en fin, lo que deseamos
es llegar a todos, aunque a los más pobres yo me contentaría con no ganar nada para poderles llevar la misión de Cristo. Pero, en fin, la política mundial no está para los pobres, ni para eso, no está para otras cosas. Pero, en fin, es un proyecto próximo que queremos llevar esto a otras partes. Por Europa estamos en donde se puede ya en Europa, como está abierto el este, en muchos países anteriormente comunistas, pues ahora tenemos contacto con todas las televisiones que hay católicas. Y un fuerte catolicismo, ¿no? Sí, sí, un catolicismo más fuerte, tal vez más fresco, ¿no? Diríamos, con más entusiasmo. Y a un países pequeños como Chequia o Eslovaquia o como Croacia, pues ahí tenemos productoras, bueno, sobre todo televisiones católicas y algunas otras televisiones. Bueno, y se está atendiendo también en Asia. Hemos llegado a veces a Corea, pues a Taiwán, a Hong Kong, pero Hong Kong se ha puesto muy difícil ya. Filipinas. Ahora. En Filipinas hay bueno, yo no sé, hay un fenómeno muy raro, ahí no penetra nadie, no sé cómo. ¿No? Y embora tenhamos lá fuerte catolicismo, ¿no? Sí, sí, no son muy católicos, pero parece que como si hubiera una especie de no sé, no lo sé. Algo impenetrable. Impenetrables por ahora, pues ya claro, habría que hacer una expedición allí e intentar ver cuál es la dificultad, pero... No tenemos... Na Oceania, o cinema católico também não consegue chegar? A Austrália, por exemplo? Australia no, tampoco es un país muy protestante, hay pocos católicos, muy extenso. Bueno, no tenemos recursos para estar en puntos donde las dificultades son mayores. Hemos de explotar más lo que hay bien, lo que va bien. ¿No? Os recursos ajudariam muito, sim, não é? Sim, naturalmente, sim. Mas vamos lá, mas o senhor está no Brasil e eu imagino que é porque o Brasil é muito propício. O Brasil contribui muito para que isso aconteça, essa disseminação deste cinema católico. ¿Es esto? ¿Es verdad? Sí. Yo creo que Brasil es el futuro, es el país con más católicos del mundo y no nos hemos dado cuenta, por lo menos nosotros, o no lo hemos tenido muy presente, pero efectivamente no solamente en número, pero también en entusiasmo, en amor a Dios, en piedad. Yo creo que el Brasil tiene más recursos que casi todos los países de Europa, prácticamente por su juventud espiritual, por su dinamismo, como se ve ahora con esta televisión, y hay otras también por ahí. Creo que tenemos mucho por venir y en este viaje estamos tomando contactos para colaborar más estrechamente con los brasileiros para futuros proyectos y también. E sobre Guadalupe, Mãe da Humanidade, que a partir de hoje os brasileiros podem assistir nos cinemas em várias praças do Brasil. O filme hoje está entrando em cartaz. Sobre Guadalupe, o que o senhor nos pode falar? Qual foi a ideia original deste filme Guadalupe, Mãe da Humanidade? Bueno, primero hay que decir que la providencia interviene en estas cosas. Yo no quería hacer nada de Guadalupe porque pensaba que todo estaba hecho. Yo cuando voy ahí al santuario, veo la tienda, está llena de documentarios, de películas, cosas. Se han hecho muchas desde hace 50 años. Y digo, yo no tengo nada que hacer, pero un día estando en Guadalajara, México, presentando la película de Fátima, a la salida un señor me viene y me dice, yo quiero que me haga una película de Guadalupe. No, señor, ya están hechas. Dice, no, pero como esta no hay ninguna, como la que acabamos de ver, como esta de Fátima. Y entonces, porque era otro estilo, otra manera de hacer las cosas. Es un docudrama, ¿no? Un documentario drama. Sí, nosotros normalmente el documentario lo completamos con un poco de drama, es decir, ficción, con recreaciones, para darle agilidad. Ficou maravilloso, belísimo. Sí. Eso lo vas poniendo gradualmente por dosis y eso le da respiración, puedes descansar un poco de la información y tienes una trama que es
que te va capturando, que te va llevando hasta el final, desenlace épico, ¿no? o apoteósico. Eso es un estilo que funciona bien e é mais barato. E ele também traz os relatos históricos da aparição e uma sequência maravilhosa, intercalada com a dramaturgia toda, de relatos, de testemunhos. Não sei, agora não me recordo quantos testemunhos, mas o senhor deve saber. Y bueno, los testimonios que nos salen son casi tantos como los que salen, porque tuvimos que seleccionar, hicimos como 60 entrevistas y quedaron 20 y tantas, Wow. porque bueno, eran buenas, pero había otras mejores, y algunas inesperadas, increíbles, como la de la familia alemana, esa, ¿verdad? Aquela da família alemã estupenda, é uma família alemã que perde um filho criança, morre afogado na praia, e o homem que era de igreja com a esposa também, o homem perde a fé, se revolta com Deus, abandona a igreja, mas a mulher não. E Nossa Senhora de Guadalupe aparece na vida deles 20 anos depois e ele retorna a ser aquilo que ele era antes do fatídico episódio da perda do filho. Maravilhoso o testemunho, muito bem contado, um brilhantismo técnico com que é feito. Sí. Pues eso era impensable porque nadie se imagina que Guadalupe puede llegar a lo que era la Alemania comunista, donde no hay más que 1% de católicos. Sim, eles são residentes na antiga Alemanha Oriental. Sí. Entonces, y estas cosas, pues ha habido muchas, ¿no? De salir asuntos imprevistos y tener, bueno, contaré también una historia, porque como se ve la providencia está detrás. Nosotros habíamos estado ya 2 veces, 2 viajes largos en México, y faltaban las recreaciones, o sea, el drama, ¿no? O sea, y dijimos, si encontráramos en España pues una Virgen de Guadalupe, un Diego, entre la colonia mexicana que hay, esto es una probabilidad entre miles, ¿no? Os artistas que encenam todo o filme, os artistas, são mexicanos? Sí, todos son mexicanos, pero gracias a Dios, a la providencia infinita, los encontramos en España. Es a la Virgen de Guadalupe, que es perfecta, lo más perfecto que se va a encontrar en mujer actual, que es mexicana, creyente, practicante, que tiene una cara muy parecida, es joven, es cándida y inocente, bueno, todas esas cosas. Pues eso la encontramos en un casting entre 12, la primera que apareció era ella, no hubo más casting, se acabou porque era la perfecta. O senhor sabe que, graças ao seu filme, eu pude compreender melhor como se deu o descobrimento do continente americano e como, aliás, no descobrimento do continente americano, como a fé católica chegou. E chegou justamente em povos que não conheciam nada do cristianismo. E o relato é muito bem feito, de forma que eu ainda não havia escutado daquela forma. Sí. É fantástico. O descobrimento se deu em vista da evangelização. Exactamente. La reina Isabel lo que quería al promocionar a Colón, que no lo querían en las cortes europeas, era tener más súbditos para evangelizarlos. Y lo que funcionaba en América entonces era la idolatría promovida por el diablo, ¿no? Porque sacrificios humanos terribles, increíbles. Y todo esto acabó porque llegó la Virgen y porque los que iban allí eran cristianos y eran personas que querían a Dios y querían a Bueno, esto yo creo que hay un paralelismo, porque para la esperanza actual ante el mundo adverso y tremendo que tenemos, pues la Virgen tiene el mismo poder de Dios para hacer lo que hizo hace 500 años en México, acabar con la idolatría. Lo podría hacer si hubiera oración, si hubiera ganas, porque ahora hay sacrificios iguales o peores, porque los sacrificios humanos del siglo XXI, el aborto, es la eutanasia, son las manipulaciones genéticas, tantas cosas que hay horribles atualmente. Este é um outro cumprimento que faço também ao senhor. Parabenizo, porque o senhor conseguiu extrair e escolher relatos
autênticos, todos que estão ali são autênticos, são verdadeiros, de temas atualíssimos, não é? Como o aborto, como alguém que saiu de um mundo de crime, recém-saído, por exemplo, de uma prisão, depois de anos nela, se converte graças à Virgem de Guadalupe, mulheres que fizeram aborto e que se converteram depois, conviviam com o drama, com a dor, e depois conseguiram voltar para Deus, se arrepender, também graças ao conhecimento do amor da Virgem de Guadalupe. Histórias maravilhosas contadas no México, contadas nos Estados Unidos, contadas na Alemanha e em outros lugares. Realmente, parabéns pela escolha dos relatos que nos remetem a este mundo atual, não é? A tudo que a gente está vivendo agora. Relatos atualíssimos. Sí, la Virgen actúa en este momento en todas partes del mundo. A aquellos que le quieren pedir algo, basta con dirigirse a ella con fe, con humildad, como el indio Juan Diego. Y también hacer lo que ella dice, que es que ves, te encargo, por ejemplo, el ir al obispo, que era muy difícil para un indio. Le dice, tú haz lo que esté en tu mano. Entonces, eso, todo lo que te pides, lo que está en tu mano. Y yo podría hacer una comparación. Ahora en nuestra mano lo que tenemos es el móvil, ¿no? Tenemos el móvil en nuestra mano, podríamos empezar a avisar a nuestros amigos que hay un estreno el día 2 de mayo, que a partir de esta semana que es clave, es crucial que en esta primera semana todos vayan al cine. Porque es más fácil invitar al cine que invitar a la iglesia a un retiro, ¿no? E assistir a este filme é um verdadeiro retiro. É um verdadeiro retiro assistir. E vamos enfatizar isto, o quanto é importante que os católicos, quando surge um filme como este, se encaminhem até o cinema. Vão até o cinema para assistir, porque ir ao cinema é também apoiar a esta produção e, ao mesmo tempo, se beneficiar com aquele conteúdo que transforma a vida da gente. O quanto é importante esse apoio dos católicos. Sí. Este apoyo es porque están haciendo un apostolado que ya está hecho, o sea, aprovechar el esfuerzo de otros para que la gente interprete, conozca y ame a Dios más fácilmente, para que entre en el hogar un aire puro y una manera de comprenderse y amarse mejor, pues, todos beneficios. Y lo único que se ha de hacer, pues, es tener un poco de humildad de que vamos a aprender algo, porque se creen que muchos católicos creen que lo saben todo, que esto ya es una cosa religiosa, uy, has sabido, es viejo, tal. No, el problema de nuestro no es los enemigos de la Iglesia, son los católicos pasivos, los católicos de sofá, los que no salen para nada, que se va a hacer frío y me voy a ir fuera, no, yo no me quedo aquí. Como decía un gran autor, para que el mal triunfe, lo único necesario es que los buenos no hagan nada. Sim, o silêncio dos bons. Olha, magnífico escutar tudo isto. Nós vamos para o intervalo. Já a gente volta para falar mais ainda, porque tem um filme da Goya Produções que está fazendo o maior sucesso, continua fazendo sucesso e agora está na Netflix. É O Coração de Pai. A gente fala sobre ele daqui a pouquinho também e vamos falar sobre fazer cinema católico no mundo. A diferença de se fazer cinema católico do cinema secular. Se lucra com o cinema católico ou se banca do próprio bolso muitas vezes? Vamos para o intervalo, voltamos já. Pintaram-lhe velho, encurvado, passivo. Se lermos o Evangelho, temos que nos aproximar de um homem obviamente jovem. Eu tive um câncer há 5 anos e eu pedi ao Senhor, por intercessão de São José, que eu fosse curada. Quando chegou o momento da cirurgia, o câncer de tireoide já tinha desaparecido. Coração de Pai, você acabou de ver aqui no trailer uma viagem em busca dos vestígios de São José, patrono da igreja e da família. Nesta produção foi quase 1 ano de pesquisa e tenho o prazer de conversar aqui também com Andrés Garrigó, diretor, roteirista, produtor espanhol, fundador da Goya Produções. Andrés, Coração de Pai chegou à Netflix aqui no Brasil, já tem gente assistindo, inclusive comentando a peça, um outro filme.
talvez esse um dos grandes sucessos de Goya Produção? Pues sí, es uno de los milagros que no esperábamos, porque nos parecía que era como Netflix, como una fortaleza impenetrable para las cosas católicas, pero no hay que tener prejuicios, es decir, miedo a los obstáculos. No se cansa uno de intentar las cosas, pues al final pues vamos avanzando y vamos llegando, conquistando nuevos territorios, nuevos ambientes y haciendo mucho bien a las almas, eso es evidente. Eu mencionei aqui na abertura do nosso programa que são mais de 300 projetos vistos por milhões de pessoas nos 5 continentes. Já fizeram bastante coisas, 300 projetos. Sí, aquí se incluyen los programas de televisión, programas de reportajes, sobre todo documentarios de media hora y de otras cosas. Y las últimas etapas de los últimos años son largometrajes con totalmente ficción o con partes de ficción, partes de documental. Y desde luego nosotros ya tenemos un ritmo de producción que siempre estamos haciendo una cosa, preparando otra, 3 cosas a la vez, bueno, en fin, así, grandes, ¿no? Aparte de pequeños servicios que hacemos a otros grupos de católicos para cosas puntuales, ¿no? No pré-lançamento aqui no Brasil, dias atrás, de Guadalupe, a Mãe da Humanidade, eu vi sempre a presença de muitos religiosos, bispos inclusive, em meio ao público, não é? Que apoio Goya Produções tem recebido da igreja por onde passa, por onde chega? Bueno, nosotros, yo tengo una expresión que es un poco una broma, que digo, que la iglesia está para recibir, no para dar, ¿no? O sea que cuando buscas dinero para un proyecto, yo no voy a la iglesia porque la iglesia no tiene medios normalmente y ahora puede haber personas de iglesia, es decir, personas que van a la iglesia y son pues personas que tienen posibilidades, tienen recursos, personas que tienen corazón también. Bueno, pues ahí cada uno está buscando su espacio y a una persona que le gusta lo tuyo y que le has hecho algo bueno, pues te está dispuesto siempre a dar más. Y luego también tenemos otro sistema que es la inversión. Nosotros no vamos solamente pidiendo para donativo, también podemos garantizar que puede recuperar el dinero, o por lo menos le decimos que si recupera tanto por ciento, pues lo va a recuperar también, o sea, la inversión, donativo, y luego hay una tercera, bueno, hay cuatro patas, ¿no? Inversión, donación, luego está los descuentos fiscales que da el gobierno, ¿no? Porque personas que tienen beneficios pueden descontar la inversión y les viene bien para ellos. Y luego pues está el crowdfunding, es la cuarta pata, es el crowdfunding, que es el micro donativo. Pues tú puedes decir que a partir de 5 o 10 euros pues puedes donar y luego pondrás el nombre al final en los créditos o tendrá algún beneficio, le regalarás algo, bueno, todas esas cosas. São essas 4 modalidades de ajuda que existem. Esto es. Agora, fazer cinema custa caro, né? Bueno, costaba más antes. Antes, hace 20 años o 30, los equipos eran más caros, las cámaras, las luces, todo. Ustedes lo saben aquí en televisión, ¿no? O sea que ahora mismo, pues ya, y cada vez son más pequeñas las cámaras, cada vez más. Bueno, o sea que en ese sentido también eso anima más. Y luego, lógicamente, cuando ya entras en una producción así importante, el coste de los artistas va aumentando mucho y entonces tienes que saber dónde puedes ser prudente, porque si inviertes mucho y recuperas poco, pues un poco te quemas, ¿no? Ya la gente va a tener miedo de colaborar contigo porque decir, este hombre no calcula bien, este está loco, ¿no? Bueno, hay que hacer locuras, pero con el amor de Dios, pero calculando un poco que puedas aterrizar suavemente. Pelo que eu percebo, Goya Produções, ela também sobrevive, como os diversos outros meios da Igreja Católica,
da providência divina, né? Sí, sí. Tengo que puntualizar algo de no pedir a la Iglesia. A veces son las personas de Iglesia, sobre todo las comunidades religiosas o semejantes o movimientos, que los que nos piden que le hagamos tal o cual biografía. Normalmente son comunidades u otros grupos que tienen a alguien que quieren canonizar o beatificar y saben que para beatificar, canonizar, necesitan que haga milagros, y para que haga milagros hay que conocerlos y después que recen. No tiene que, la mejor manera es tener una película buena una buena investigación. Sí, y entonces eso, la gente empieza ya a conocer a este candidato a la santidad y bueno, y resulta, ya hemos tenido algún caso de personas que hemos hecho la película e que han sido beatificados depois. Bueno, e em casos assim, o cinema funciona para as duas coisas, porque o cinema investiga bastante para se produzir um filme, não é? Investiga muito. Ele conta a história que ele produziu, investigou. Né? E depois de pronto, quando aquilo é levado à população, ao público, ele evangeliza. E aquela evangelização pode gerar resultados também favoráveis àquele santo, àquela história daquela pessoa, não é? Sí, sí, es evidente, es evidente. En Guadalupe tuvimos el caso del muchacho que le encargamos el script, el guión de las recreaciones, de las apariciones, y le dije, toma el original del relato histórico de Juan, que se llama Nicanopovo en azteca, y hace el guión. Y el hombre, con mucha ilusión, lo hizo, y al poco viene y me dice, me voy de Goya. ¿Y dónde vas? Y dice, pues al seminario. Wow. Digo, ¿cómo al seminario? Dice, sí, claro, usted me dijo que penetrara en este diálogo, y lo llevé a la oración, se lo medité, y noté que la Virgen, esta misma dulce y encarnada y tan tierna Virgen, pues me llamaba a mí para esto, y ahora está en el seminario. Se aproximó tanto, trabajó tanto, conoció tanto. Sí, lo pensó, y claro, es que es un diálogo encantador, ¿no? Como lo trata como un niño, como un hijo suyo, como tal, con una caridad y con una simpatía, y él también a ella. Bueno, es algo que enamora. Mas em outra dimensão, há reconhecimento, imagino, favorável da Igreja ao seu trabalho, ao trabalho da Goya Produções, não é? Sí, la Iglesia tiene una opinión favorable, sí. Por ejemplo, pues nos dio la Conferencia Episcopal Española, nos dio el premio al cine, que le llaman el premio Bravo, bueno, para un documental justamente sobre el tema de bien morir, porque había la ley de la eutanasia, y hicimos uno hablando de la manera cristiana de morir bien, con cuidados paliativos, con el amor. ¿Ese es un documentario? Sí, pues esto... Eu me recordo que há alguns anos, quando ele foi produzido? Pues hace 5 años, me parece, 4 o 5 Eu me recordo que eu dei essa notícia no rádio e eu fiquei encantado com a forma como foi feito esse documentário. Sí. El documentario es decir, cómo se puede hacer con amor y además cuidando el dolor y cuidando con todos los cariños posibles, y estas personas nadie quiere morir cuando les dan esto, cuando les tratan bien, ya no... É uma resposta e é uma catequese àquele católico que não compreende essa situação dramática, não é? Sí, es evidente que se puede. Mas vamos lá, continuando aqui nossa conversa, o senhor também entende que existe um preconceito da indústria cinematográfica secular quanto à indústria cinematográfica hoje, ao cinema religioso ou ao tema religioso no cinema, um preconceito, um prejuízo? Bueno, es evidente que aquellos que están fuera de la esfera de Dios, o sea, que están contra Dios o que son ateos, pues evidentemente lo que va contra sus ideas, pues lo tienen que rechazar, y es evidente que muchas veces pues van con
con ideas que vienen más bien del enemigo, ¿no? Del príncipe de este mundo. Del príncipe de este mundo, padre de la mentira. Tiene su terreno ganado y no quieren que le quiten de su presa. ¿No? Eu até entendo. No passado, nós já tivemos a indústria cinematográfica secular abordando muito mais os temas religiosos em seus filmes. Hoje está cada vez menos, mas graças a Deus que o cinema católico está surgindo con fuerza. Sí, sí. Bueno, por un lado, también hay que saber que los distribuidores y los cines, pues si hay público que va, para ellos es dinero, no miran el color del dinero, y si hay público, pues dicen, pues mira, estas personas no vendrían aquí para otras películas, vienen para esta, pues abramos las puertas y la caja pues también. Bueno, pero hay evidentemente casos de persecución y hay temas que son tabú y bueno, pero nosotros lo que sentimos más es el abandono o la poca colaboración del mundo católico, de los fieles que podrían francamente hacer más, porque... O que poderiam fazer mais? Pues podrían primero, si van al cine, como espero que vayan para ver Guadalupe ahora, si van al cine, pues que hagan lo que está en su mano, que es el móvil, y avisen a toda su cadena de redacciones, amigos, colegas y familiares y tal, que vale la pena ver esto y que vengan y que lo van a pasar bien. Provavelmente muita gente agora está nos assistindo e pensando assim, mas esses filmes também podem passar na televisão, não é? E eu pergunto, qual é o processo para que filmes como esse que agora está entrando em cartaz hoje, Guadalupe, Mãe da Humanidade, qual é o processo que deve ser levado para que ele venha também para uma televisão católica como Canção Nova no Brasil? Sí, hombre, las televisiones católicas en principio se deben nutrir de esto, ¿no? Deben colaborar como si fuera una cosa normal con las buenas producciones. Otra cosa es que lo hiciéramos mal o que fuera una cosa mediocre. Entonces, lógicamente, pues no se puede hacer el bien con cosas hechas mal, ¿no? Bueno, pues hay que buscar la excelencia, la calidad. Pero, en fin, los católicos en eso globalmente hacen menos que los protestantes para promocionar sus películas e sus filmes, sus audiovisuais e sua televisão e sua rádio. Nós vamos dar mais uma paradinha e na volta eu quero falar sobre isso exatamente. O seu apreço, o seu entendimento da força que tem, por exemplo, o cinema religioso feito pelos protestantes, não é? Que eles têm belíssimos filmes também, belíssimas películas. Nós vamos agora para o intervalo e já eu quero falar também de um outro filmaço produzido pela Goya, Coração Ardente. Já, vamos para o intervalo. Um filme sobre o Sagrado Coração. Para mim, a devoção ao Sagrado Coração é saber que Deus tem um coração humano que ama e quer ser amado. Você está vendo agora aqui Coração Ardente, magnífico também este aqui. Olha, gente, é um filme que conta a história de Lupe Valdés, uma escritora de sucesso que investiga as aparições do Sagrado Coração de Jesus em busca de inspiração para o seu próximo romance. E o que acontece em Coração Ardente, Andrés, é uma produção fantástica, hein? O que acontece na sequência dessa história? Bueno, Corazón Ardiente, al principio fue un proyecto pequeñito, la idea era que se celebraba el primer centenario de la consagración de España por el rey Alfonso XIII al Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XX. Bueno, entonces, pero pensamos que, ¿por qué no vamos más allá y vemos de dónde sale la devoción, cómo empezó, de dónde... Bueno, entonces vimos que todo eso empieza en Francia con esa gran aparición que luego se extiende como la pólvora por toda Europa, sobre todo el siglo XIX, y un esplendor, grandes movimentos
en Brasil está el Corcovado, era un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, dentro de esa ola, de esa moda que había de elevar grandes... bueno, y hay allí, pues, en la investigación muchísimas cosas dramáticas, ¿no? El caso del presidente del Ecuador que consagra el país al Sagrado Corazón de Jesús y es asesinado a machetazos y a tiros, ¿no? Por los enemigos de la Iglesia. Y luego el arzobispo que había consagrado también Salvador lo envenenan con estricnina en la copa del cáliz de la misa, ¿verdad? Bueno, cosas de estas, pero luego el Ecuador es un país mucho más católico que otros de los vecinos suyos, ¿no? Bueno, y ahora en las guerras actuales iban todos con el Sagrado Corazón de Jesús en el casco, y entonces los talibanes les pusieron una bomba en el camino, en la carretera, boom, saltó el coche blindado por el aire, tenía que haber muerto todos los 5 tripulantes, todos se salvaron, no, ninguno tuvo el menor problema y todos reconocen que fue un milagro. Bueno, eso está ahí. Goya Produções recebe muitos testemunhos de suas produções, de seus filmes? Muitos testemunhos chegam depois que esses filmes são levados ao público, muitos relatos? Pues sí, tenemos una parte, claro, no todo el mundo te lo dice, pero mucha gente que ha mejorado las relaciones con la familia, que iban a separarse y se han unido, conversiones, curaciones, por gente que se consagra a la Virgen o al Sagrado Corazón, pues, beneficios espirituales pues los hay, y lógicamente pues eso es lo que nos anima, ¿no? Porque eso es más que el dinero que pueda sacar. Porque... É isso que eu ia perguntar. E como vocês se sentem ao receber esses testemunhos? Pues nosotros cuando lo recibimos, pues nos anima a seguir adelante. Es muy importante que la gente, si los ha recibido, lo comunique, porque es una inyección de optimismo, de energía para seguir, aunque también podemos actuar por la fe y pensar que sin saberlo, pues Dios está actuando, pues seguro, ¿no? E que tamanho tem Goya Produções? Eu digo estruturalmente, em número também de trabalhadores, de pessoas que atuam ali no dia a dia? Bueno, día a día es una cosa y luego cuando se concentran las grabaciones, las filmaciones. Entonces, una vez teníamos 2 películas al mismo tiempo y teníamos varios cientos de personas, 600, 700 personas en nómina, pero porque en España sí, aunque seas un extra que va a trabajar 1 hora, tiene que hacer un documento de seguridad social y tal, pues estás en la lista. Entonces, en la lista teníamos varios cientos de personas. Bueno, pues eso dura lo que dura una grabación, unos días, pero estar permanentemente, pues full time, pues tenemos no más de una docena, 10 por ahí, y luego también como personas aparte, o sea, que trabajan parcialmente, pues que están, ¿cómo se llama? Delegamos cosas y hacemos encargos a mucha gente que nos hace otros pequeños trabajos o que llevan la parte comercial, la parte económica, la parte jurídica, la parte social. Bueno, en fin, hay otra gente que recibe algo de nuestro trabajo, parte del trabajo pues que está también repartida pues ya. Y luego pues tenemos representantes o gente que nos colabora en muchos países también, como en Brasil, pues gente que durante algum tempo pues colabora com nós. Eu quero inclusive aproveitar aqui, porque o senhor está aqui conosco na TV Canção Nova, graças à ajuda. Vocês têm um parceiro aqui no Brasil que é Kobe Art, né? Sí, claro. Si no tuviéramos personas tan buenas y tan eficaces... Confirmo. No podríamos avanzar y el ideal es tenerlo en más países y seguir ampliando y seguir siendo más ambiciosos
en el buen sentido de la palabra. Quero me referir aqui à Cleia, leve o nosso abraço carinhoso, à Ângela também, que é a responsável geral da Kobe Art, não é? E que nos ajudou a ter aqui o Andrés. Muito bem, eu deixei no último bloco aquela pergunta, qual é a sua impressão sobre o cinema religioso feito pelos nossos irmãos protestantes? Porque eles fazem um grande trabalho, né? Mas a sua impressão? Sí, el trabajo de los protestantes ya viene de muchos años atrás. Empezó ya, yo creo que en los años 50 o por ahí, ya con Billy Graham y todo eso. Y yo creo que ellos son más conscientes de la importancia que tiene la comunicación a gran escala, ¿no? Y todos funcionan pues de una manera más social, más comunicativa, más orgánica, como que son más responsables de eso y más generosos, todo junto, ¿no? Y, bueno, ahora, lo que ellos hacen técnicamente está muy bien, pero nunca puede llegar porque no les falta una parte de la fe católica, les falta la fe en la Eucaristía, en los sacramentos, en los santos, nada menos, en la Virgen, y todo eso se nota en sus películas, que sí, Jesucristo sí, muy bien, pero bueno, luego pues hay unas carencias, ¿no? Hay la carencia de la fe en lo esencial, ¿no? Ellos creen en el bautismo, creen en Jesucristo, pero no les hables de nuestros santos, porque ellos no. Y la Virgen es una persona más, y como se ve en The Chosen, no es la mujer más guapa que se encuentra, como nosotros buscamos una guapa para Guadalupe. En The Chosen no es la más guapa, ¿no? Es una mujer así como las demás. Y hay aspectos que son mejorables, por decirlo de manera suave, ¿no? Pero es mejorables. E para a gente já se aproximar do encerramento, do fim da nossa conversa aqui, qual é a grande dificuldade que o cinema católico encontra para prosperar? Bueno, las grandes dificultades, pues la principal dificultad yo creo que sería hoy día que no encontramos el eco suficiente en el público católico, ya lo hemos dicho. Por otra parte, también es verdad que podemos tener la culpa de no tener suficiente audacia para buscar más recursos, para importunar a gente que nos puedan ayudar, para cometer programas de más dimensión. Y yo creo que eso es lo principal, las dificultades normales de los enemigos de la Iglesia y de las distribuidoras de televisión que menosprecian esto como una cosa de poco valor, de poco interés. Vou aqui fazer uma síntese da resposta que o senhor me deu agora há pouco. Então, as maiores dificuldades encontradas são o eco no público católico, que o cinema católico faça mais eco, isto é, que o católico apoie mais. E segunda dificuldade, a falta de audácia para buscar recursos, isto é, o católico precisa suar para buscar recurso para fazer um cinema que ele sabe que vai dar resultado evangelizador, não é? Então é isso, ousadia, coragem e o apoio do católico simples. Quando tem um novo filme, vá assistir o novo filme. Aliás, hoje estreou no Brasil, vou enfatizar mais uma vez, estreou no Brasil Guadalupe, Mãe da Humanidade. Maravilhosa produção, eu fui assistir, estou aqui constatando, estou aqui confirmando e pedindo que todos assistam. Para concluir agora, de todas as suas produções, essas mais de 300 produções aqui, essas obras todas classificadas aqui na variedade de arte sacra, biografias especiais, fé moral, história da igreja, Virgem Maria, de todas essas produções, qual a que mais lhe deu satisfação? La que yo aprecio más, yo creo que San José era una
cosa que no sabíamos cómo iba a salir y salió muy bien. Yo creo que es estupenda. También gracias a Father Calloway, que es un crack americano que hizo, que conoce muy bien todo el mundo de San José, que antes nadie lo hacía porque era como un silencio total, y qué película van a hacer sobre un hombre que no habla. Me parecía imposible. Bueno, pues sí, pues fue posible y muy bien, fue muy bien. Y la otra que creo que se parece, o es mejor, espero que sea mejor, es Guadalupe. Evidentemente es una película que toca mucho el corazón, sobre todo en Iberoamérica, ¿no? Porque es de aquí donde nació todo, pero ni México ni América tiene el monopolio de la Virgen. Por eso le llamamos Madre da Humanidad, de la humanidad toda entera. Es para todos, para los indios, los chinos, y ojalá llegue a China. Pero, en fin, yo quiero también añadir una idea que no tenía antes. A veces nos critican y nos dicen, no hay que predicar a los convencidos. Y yo les digo, mire usted, las iglesias no se vacían, pues los que se han ido de la iglesia estaban convencidos, pero se han desconvencido porque no les han predicado bien. Exactamente. Entonces hay que predicar y alimentar a los convencidos también. Luego iremos a los demás también. Inclusive porque hoje nós temos maus convertidos. Exato. E já temos desconvertidos. Exato. Então precisamos pregar a eles. Isso é. Não é? Andrés, eu quero agradecer enormemente sua presença aqui. Vou enfatizar, está já a partir de hoje nos cinemas do Brasil, Guadalupe, Mãe da Humanidade. São relatos emocionantes, históricos, testemunhos, levando o espectador a uma forte emoção e reflexão, a um desejo de buscar a Deus motivado e encantado, apaixonado com o amor da Virgem Maria e esta Virgem de Guadalupe. Além dos relatos, o filme faz uma reconstituição histórica da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Corra para os cinemas. Se nesta primeira semana tivermos uma grande afluência, o filme vai para outra semana. E se continuar assim para mais uma semana, tornando-se um grande sucesso de bilheteria. Mas mais importante, tornando-se um grande sucesso para as almas daqueles que o assistem. Andrés, falei bem? Falei bonito? Sim, Ronaldo, muito bonito. E muito obrigado. As perguntas muito acertadas, muito to the point, como dizem em inglês. E eu quero agradecê-lo, o imenso prazer também de conhecê-lo. Leve nosso abraço de toda a Canção Nova para toda a equipe de Goya Produções, para sua família especialmente também. Obrigado por esse testemunho de fé, pela dedicação de vida a um trabalho que é importantíssimo hoje para a evangelização do povo de Deus. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado também. Que abençoe. Amém. A você que acompanhou Além da Notícia de hoje, foi especialíssimo, eu tenho certeza. Leve este conteúdo para outras pessoas, replique este programa também e corra para o cinema para assistir Guadalupe, Mãe da Humanidade. Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.